disponibilidad de horas semana en cada una de las plantas, porque obviamente se ha dejado de producir otros productos, ¿listo? Y como tenemos aquello, es así. Fíjense, el tiempo de producción disponible en la planta de aluminio es 4 horas. En la planta de madera es 12 horas y en la planta de vidrio 18 horas, por un lado. Ahora, estos nuevos productos obviamente llevan cierto tiempo de producción en cada una de las plantas, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Las puertas que tienen marco de aluminio necesitan de 1 hora de producción, ¿listo? Por puerta, ¿no? Obviamente, como las ventanas no tienen nada de aluminio, entonces no utilizan nada de las horas de la planta de aluminio, ¿no? Las ventanas utilizan un marco de madera y necesitan de 2 horas para tener, ¿no? Y en la planta de vidrio, obviamente, tanto las puertas como las ventanas necesitan, primero las puertas 3 horas y segundo las ventanas 2 horas, ¿listo? Que sería, digamos, el consumo de horas para producir, ya sea las puertas o ventanas, que serían los dos productos que se tienen, ¿listo? Ahora sí, entonces, he ahí el problema, ¿ok? Entonces, hemos tratado de describir así extensamente este problema, ¿no? Entonces, obviamente, la idea es que se pueda entender, comprender, ¿ya? Ahora pensemos en el modelo, ¿ok? Pero no es mala idea, y eso es importante, no siempre se puede en todos los casos, pero muchas veces ayuda, ¿no? Representaciones esquemáticas, representaciones gráficas ayudan bastante, ¿no? Hay varios problemas de ello que se pueden representar gráficamente, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero aunque no se pueda representar gráficamente, podemos nosotros darnos los modos para hacer esquemas, representaciones gráficas, que es una sugerencia. Es decir, para entender, comprender esta idea del problema que nosotros hemos descrito así con párrafos, ilustraciones, tablas y todo aquello, entonces tal vez una representación puede decirnos un poco más del problema, ¿listo? Por ejemplo, para nuestro caso, una representación como esta puede ser algo muy sencillo, ¿no? Tenemos las 3 plantas, la planta de aluminio, la planta de madera, la planta de vidrio. En la planta de aluminio tenemos 4 horas disponibles, en la planta de madera 12 horas disponibles, en la planta de vidrio 18 horas disponibles, ¿no? Nosotros acá en estas plantas producimos 2 productos, las puertas por un lado y las ventanas por el otro lado. Las ganancias de las puertas son 3 unidades monetarias, ¿no? Para las ventanas 5 unidades monetarias. Fíjense, este esquema representa un poco el problema, ¿no? Entonces, por lo menos las ideas clave, ¿no? Pues, aunque algunos detalles obviamente todavía están, digamos, no representadas acá, como esa tabla que hemos descrito hace un momento. Pero lo que les decía, ¿no? Entonces, fíjense, acá nosotros obviamente podemos ver claramente que nuestro problema está bien formulado, bien definido, y eso sin duda es un punto importante. ¿Listo? Ahora sí, una vez que tenemos una representación como esta, un esquema como esta, entonces lo que hacemos es lo siguiente, los pasos del modelado. Primero, identificar las variables de decisión. ¿Qué elementos se pueden controlar? Eso nos dice acá. ¿Listo? ¿Qué elementos? Fíjense, yo puedo controlar la disponibilidad de horas en la planta de aluminio, digamos, en vez de 4 que sean 5 o 6, no. La de madera tampoco, ¿no? La de vidrio tampoco. Entonces, estos valores que describen cantidades obviamente no son controlables, porque no les puedo dar un valor arbitrario. Ahora, ¿cuánto puedo ganar de una puerta? ¿Cuánto puedo ganar de una ventana? ¿Son controlables? No. Entonces ya están establecidos. Entonces, por lo tanto, estas cantidades que aparecen acá parecen que no son candidatas a ser variables de decisión. ¿Listo? Esa es un poco la idea. ¿Y cuáles serían? ¿No? Pues yo creo que en este caso un problema muy típico de modelos de IO, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuántas puertas voy a producir o cuántas ventanas voy a producir? Por ejemplo, eso sí lo puedo decidir. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a hacer 2 puertas y una ventana. No, quiero hacer 3 puertas y digamos 2 ventanas o cualquier otra situación. ¿Listo? Entonces, claramente acá se ve, aunque no está descrito en la representación, que la cantidad de puertas que yo produzca y la cantidad de ventanas que yo produzca serían las variables de decisión. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a identificar acá. Dice,
La cantidad de puertas y cantidad de ventanas a producir en una semana serían nuestras variables de decisión para este problema. Podemos darle un nombre simbólico, por ejemplo, para las puertas P, para las ventanas B, ¿listo? También algunos de ustedes pueden utilizar las letras X, que nosotros en la matemática las entendemos como variables, X1, X2 y así sucesivamente, o alguna otra denominación. Yo en un principio voy a optar por asociar los nombres al problema, ¿no? Puertas, ¿no? P de puertas, B de ventanas, ¿listo? Entonces, ¿qué significa? El número de puertas que se produce una semana, ¿listo? Entonces, fíjense, la dimensión, tal vez si alguno quisiese hacer, digamos, unidades por semana, ¿no? Esa es la idea. Esa sería la dimensión para ambos casos, ¿no? Unidades de puertas, unidades de ventanas, ¿no? Entonces, pero esta también sería otra manera de escribir el número de ventanas que se producen en una semana o por semana, ¿listo? Fíjense, yo decía, darle un nombre simbólico y una descripción precisa, que es precisamente, que es también lo que estamos viendo, ¿listo? Entonces, acá serían otras representaciones. Fíjense, esta pudiese ser. Fíjense, estas dos representaciones también son P, unidades por semana, un poco lo que anotaba acá, ¿no? O simplemente unidades. Yo sé que el horizonte de planificación es una semana, entonces también puedo escribirlo de esta forma, ¿no? Pero lo importante es que esté claro, ¿ok? Y esa es un poco la idea. Ah, y algo que quiero comentar, ¿listo? Y eso es importante, ¿listo? Entonces, en el modelado, ¿no? Pueden obtenerse distintos modelos. No significa que para un problema hay un único modelo, ¿listo? Entonces, porque al final son percepciones distintas, ¿listo? Entonces puedo tener, digamos, distintos modelos, o sea, no hay ahí decir, bueno, tienes que ir sí o sí a este modelo y no, listo, no es así, ¿listo? Esa es tal vez una característica, ¿ok? Entonces son esos tal vez los detalles y por eso muchas veces llamamos a esta etapa el arte de modelo. ¿Listo? Ahora sí, a ver, en lo que es esta, vamos a tratar de explicar el paso 2 y a partir de ahí prácticamente todo lo que viene es casi similar a él. ¿Listo? Entonces, el paso 2 dice identificar la función objetivo. ¿Qué es lo que se quiere aquí? ¿Listo? Fíjense, hemos subrayado una idea aquí, la voy a volver a subrayar. Fíjense, para que la empresa tenga más ganancias, eso es lo que nos dice, fíjense, para que la empresa tenga más ganancias, o sea, quiere ganar más. ¿No? Esa es un poco la idea. Entonces, ahí obviamente nosotros comenzamos para nuestro problema, ¿listo? Entonces, la función objetivo, decíamos, parte con una oración, parte con una frase verbal, decíamos, ¿no? Entonces, con esa idea que está descrito arriba, nosotros podríamos decir lo siguiente. Fíjense, la frase verbal, ¿ya? Y acá algo importante, ¿no? Entonces, los problemas de decisión generalmente, decíamos, tienen que ver con costo, ¿no? Con costos, ¿listo? Tiene que ver con ganancias, decimos. No puedo escribir las ganancias. ¿Listo? ¿Está bien? Un poco así. Digamos que dice ganancias, ¿listo? Generalmente se espera que los costos disminuyan y que las ganancias crezcan. ¿Listo? Esa es la idea general. Entonces, nuestros objetivos, generalmente en problemas de decisión, tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, quiero ganar más. Entonces, crecer las ganancias, ¿no? Y ahí nosotros utilizamos generalmente una palabra que dice maximizar, ¿listo? Cuando queremos que el valor sea grande. Y cuando queremos que sea el valor pequeño, minimizar, ¿listo? Entonces, la frase verbal nosotros pudiésemos hacer así. Maximizar la ganancia total por la producción de productos, ¿listo? Fíjense. Entonces, esta sería la frase verbal. Lo más importante de escribir la frase verbal es identificar un término o algunos términos, habitualmente un término, que es la clave. Por ejemplo, en nuestro caso, el término clave es este, la ganancia total. Maximizar la ganancia total. ¿Listo? Entonces, nosotros este concepto ganancia total debemos ser capaces de describir como una expresión matemática. ¿Listo? Entonces, la ganancia total, este concepto la descomponemos. Descomponer para nosotros generalmente significa introducir operadores aritméticos como la suma, la resta, la multiplicación, la división. ¿Listo? Esa es la idea. Por ejemplo, la ganancia total puede ser la suma de la ganancia por producción de puertas más la ganancia por producción de ventanas. ¿Listo? Fíjense, o sea, la ganancia total es la ganancia de lo que se tiene en puertas y lo que se tiene en
ventanas. Fíjense, estamos introduciendo la operación de suma. ¿Listo? Ahora sí, el paso. 3, el ejemplo específico. Voy a suponer, estoy decidiendo arbitrariamente, que voy a producir 2 puertas, que voy a producir 3 ventanas. ¿Cuánto voy a ganar? Esa es la idea. Nosotros acá tenemos cuánto se gana por una puerta, por una ventana. Entonces, nosotros sabemos que se gana 3 unidades monetarias por una puerta, 5 unidades monetarias por una ventana. Entonces, ¿cuánto voy a hacer? Voy a ganar por 2 puertas. Será 3 por 2. Entonces, describimos esa expresión sin hacer el cálculo. Nos hicimos 2 por 3, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar si produzco 3 ventanas? 3 por 5, ¿no? Fíjense. Y la expresión total va a ser la suma de estos elementos, 2 por 3 más 3 por 5. Fíjense, no estamos haciendo el cálculo, lo que estamos queriendo es describir es una expresión matemática y es precisamente lo que nosotros vamos a hacer. Fíjense, totalizamos, ¿no? 2 por 3 más 3 por 5. Nosotros sabemos que este valor 2 y este valor 3 son arbitrarios, pudiesen ser 1, 4, lo que sea. Entonces, y ellos obviamente tienen que ver con nuestras variables de decisión, el número de puertas y el número de ventanas. Por lo tanto, si para nosotros en esta expresión este 2 representa P y este 3 representa B, entonces la expresión pudiese describirse así. 3, esto que está entre paréntesis, por P, que es este 2, más 5 por B, que es, digamos, este 3. Y nuestra expresión final se vería así, fíjense, 3P, ¿no? Más 5B, que sería la expresión matemática de la función objetivo. ¿Listo? Luego, para nosotros, la función objetivo se pudiese describir así. ¿Listo? Entonces, una función objetivo se escribe habitualmente así. 2 palabras, ¿no? Maximizar, generalmente asociado a ganancias o algo similar, ¿no? Minimizar, generalmente asociado a costos o algo similar, ¿listo? Y obviamente a continuación la expresión matemática. En nuestro caso hemos determinado la expresión matemática 3P más 5B. Y de esa manera nosotros habríamos encontrado la función objetivo, que es lo que se pretende en este paso. ¿Listo? Entonces fíjense, entonces, estos 3 pasos un poco nos llevan de lo que decía, ¿no? De una idea a una expresión matemática concreta. Entonces, por eso lo interesante de estos 3 pasos, por eso yo decía para nosotros esta parte es clave, que lo vamos a repetir en la siguiente etapa, en este paso 3, al identificar las restricciones, pero de ello hablaríamos la siguiente semana. Que tengan buen día, nos estaríamos viendo más adelante. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Ingeniero. Hoy les envío las clases grabadas, por favor. No se desesperen de ese detalle, ¿ya? Yo creo que ya la mayoría está en el... plataforma, Inge? ¿Perdón? ¿En dónde lo va a subir, Inge? No, por WhatsApp les voy a enviar. Luego, más adelante en la plataforma. Ah, ok, ¿Listo? Inge, gracias. Listo.